Un conde para una solterona. Saga Solteronas 3 por Olympia Russell. Capítulo 18. Ven aquí. La voz de Lian sonó autoritaria y sensual al mismo tiempo, y con el tono ronco y excitado que ella acababa de escuchar 15 minutos antes. Dirigido a otra, todo se había desarrollado rápidamente. Ella había llegado al salón de la recepción, sofocada y humillada, con ganas de irse pero sin poder hacerlo, ya que era una mujer casada y tenía que salir de allí como había entrado, del brazo de su marido, de ese mismo marido que estaba con otra en ese momento. Pero menos de 5 minutos después, él había aparecido, sonriente, y se había acercado a ella como si nada extraño hubiera pasado, como si no la hubiera dejado plantada y abandonada al inicio de la recepción, como si no acabara de serle infiel. Justo detrás de él había aparecido, un poco sofocada, pero bellísima, la mujer que había estado compartiendo placer con Lian. Se trataba de una marquesa casada con un anciano muy rico. Ella la conocía, sobre todo, porque su fama de mujer bella la acompañaba siempre. No se detuvo en ella de todas formas, le daba igual con quien le estaba siendo infiel Lian. El problema era él, que había sido incapaz de esperar un solo día después de casarse para irse con otra, antes incluso de hacerla a ella su esposa sobre el lecho. Pero ahí estaba, a su lado, encantador, como si no hubiera ocurrido lo que había ocurrido. Le preguntó qué tal había ido la velada, y tras el escueto y seco «bien» de ella, él contestó la pregunta que ella no había formulado. Bastante tenía con no echarse a llorar o pegarle una cachetada, que ambas cosas tenía ganas de hacer, con un cinismo que a Violet le mantuvo sin palabras. «Yo lo he pasado de maravilla». Luego se despidieron de las personas que aún quedaban en la recepción y finalmente salieron del brazo como si de un matrimonio normal se tratara. Una vez en el coche, nada más sentarse, Lian soltó aquella frase con urgencia. «Ven aquí», y se acercó a ella, poderoso y viril, y la volvió a besar. Lian estaba muy excitado. A pesar de su nula experiencia, Violet fue plenamente consciente de eso. Se notaba en la forma de besarla, con más urgencia y pasión que la última vez, y en los gemidos que enseguida empezó a soltar. Aumentó, además, la intensidad de sus abrazos y caricias. Mientras besaba a Violet con una pasión y un hambre inusitada, empezó a acariciarla por todo el cuerpo. Cogió su cintura con seguridad y la trajo hacia él. Pegó su pecho al de ella, de forma que el montículo de los pechos de ella con los pezones duros se les hicieron muy presentes a ambos. Pero aquello no era suficiente para él. Quería más, necesitaba más. Así que bajó una de sus manos, cálidas y fuertes al mismo tiempo, recorriendo la línea de la cadera de ella, pasando por el borde de su trasero, recorriendo el lateral de sus muslos, sus pantorrillas, hasta introducirla bajo su falda y volver a subir hacia arriba, haciendo el camino inverso pero de forma mucho más provocativa y excitante, ya que ahora, entre la piel de Violet y la mano y los dedos de Lian, solo se interponía la fina tela de las enaguas de Violet. Finalmente, la mano de Lian llegó al centro del cuerpo de Violet, allí donde estaba el centro de su sexo. Allí donde llevaba todo el día sintiendo palpitaciones y una excitación creciente que no hizo más que aumentar cuando los dedos ávidos y expertos de Lian le empezaron a acariciar con suaves movimientos circulares. Eran unas caricias muy leves, con la tela de las enaguas por en medio, pero aún así, Violet sintió que se derretía de placer. Lian la acariciaba poco a poco y de manera sutil y no continua. Hacía varios círculos suaves y levantaba los dedos de improviso, dejándola con el deseo en todo lo alto, necesitada de más. Entonces, él volvía a posar los dedos, esta vez con algo más de intensidad, nuevos círculos, y volvía a levantar la mano, haciendo que ella creyera que se iba a volver loca de placer y de deseo. «Mira cómo estoy». La frase, ronca y gutural a escasos milímetros de su oído, fue acompañada por un gesto de la mano de Lian, que cogió la mano derecha de Violet y la posó sobre su miembro viril. A pesar de que en la caricia se interponían los pantalones de él, Violet notó la calidad y la dureza del miembro de Lian. Era enorme,
poderoso, y ella lo deseaba dentro de ella, ya que su sexo había empezado a palpitar más y más, como pidiéndole, por favor, que lo calmaran. Porque eres virgen, que si no te poseería aquí mismo. Más adelante lo haremos aquí, pero hoy es mejor sobre el lecho, cuando lleguemos. Una vez más la voz gutural de Lian le excitó, pero algo dentro de sí le hizo reaccionar de otra manera. Apartó su mano de su miembro, como si le quemara, y se puso rígida. Lian se percató de lo ocurrido, pero siguió besándola y acariciándola con la misma urgencia. Estaba muy excitado y era evidente que le estaba costando no terminar de poseerla, que lo deseaba y que al mismo tiempo se reservaba hasta llegar al lecho. Pero dentro de Violet la magia había desaparecido ya. A pesar de su excitación y del deseo que él despertaba en ella, a pesar de necesitar consumar su matrimonio ya, una necesidad física imperiosa, su mente le había recordado lo que acababa de ocurrir. Le había recordado que Lian la había llamado mosquita muerta, y esa, que había necesitado excitarse con otra para poder cumplir con ella, que esa excitación que tenía en ese momento, furiosa, no se la estaba provocando ella, sino que era fruto de lo que había dejado sin consumar con la marquesa, que no la deseaba a ella, solo deseaba terminar lo que había dejado a medias con otra, y su rigidez y frialdad aumentaron, y Lian se dio cuenta. ¿Qué te pasa? Nada. Lian se había separado de ella y la miraba con una mezcla de asombro y fastidio. Violet, tendrás que poner de tu parte, si no, no va a ser fácil. La respuesta de ella no pudo ser más seca y fría. No te preocupes, lo haré.